lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan especial, domingo de la 20ª semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, bello, poderoso, hermoso, lleno de vida, porque verdaderamente si estoy en Él, si lo llamo a Él, si vivo en el Espíritu Santo, voy a dar los frutos que vienen del Espíritu Santo, y son 12, y uno de ellos es la longanimidad, que nos ayuda a ser constante y no desanimarnos ante las pruebas muy lejanas. Nosotros experimentamos en nuestra mente estas tentaciones que aunque le decimos que no, y si le decimos que no, no caemos en pecado. Aunque la imagen siga, aunque permanezca la tentación, nosotros tenemos que hacer una obra y tenemos que permanecer en ella. Y para permanecer en ella necesitamos el fruto del Espíritu Santo, de la longanimidad, que verdaderamente nos da constancia, nos da ánimo, no nos desanimamos, nos levantamos a la prueba. Si verdaderamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estoy bautizado, porque si estoy bautizado, el Espíritu Santo vive en mí y yo hablo con Él como una persona, y esa persona es Dios. Hablo con el Espíritu Santo y le pido ese fruto para verdaderamente poder permanecer con ánimo en todas las cosas que tenemos que hacer para vivir con Dios, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo. Que así sea. Dios nos bendice por medio de Isaías, capítulo 56, versículo 1. Luego vamos al 6 y al 7. Velen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que han herido al Señor para servirlo, ámenlo y denle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a la alianza, los conduciré al monte santo. Los llevaré de alegría de mi casa de oración. Su holocausto y sacrificio serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Verdaderamente lo que nosotros necesitamos es la oración. Y verdaderamente el templo, la iglesia, es la casa de oración para todos los pueblos, todos los pueblos. No es solamente que este pueblo es elegido, no es solamente que aquel pueblo es elegido. Todos los pueblos somos uno en Cristo. En el bautismo nos hacemos uno en la iglesia. Por eso ahora mismo nos proclamamos como que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Como que el pueblo de Dios es el pueblo de tal pueblo o aquel pueblo o este pueblo o mi pueblo o el pueblo que verdaderamente yo nací. Somos patriotas, pero antes de ser patriotas somos cristianos. Por eso somos todos uno en Cristo. Por eso nos habla de la justicia. Y no solamente a creer en la justicia, a conocer en la justicia, a practicar la justicia. Por eso habla de los extranjeros. Antes se hablaba de los extranjeros porque antes de venir Jesús se miraba solamente el pueblo de Israel como el pueblo elegido. Y extranjeros son aquellos que están lejos de Dios. Pero cuando lo acepta, pero cuando vive en Él, le dice, sírvele, ámalo y dale culto. Y eso es lo que verdaderamente hacemos hoy en la iglesia. Pero también nos dice que nos mantengamos fieles a la alianza. La palabra alianza, que viene del latín aligere, que se divide en dos palabras, ad, que significa hacia, y ligare, que significa atar. Entonces, hacia Cristo me ato, porque en Él quiero vivir. Me ligo a Él, me ato a Él. Y si me ato a Él, y si vivo con Él, entonces en mí brota el amor, como brota el amor en San Pablo, como lo muestra Romanos, capítulo 11, del 13 al 15, del 29 al 32. Tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar
lo mejor posible en este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, que no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de ustedes, alcanzarán la misericordia de Dios. También ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayeran en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Y la misericordia está unida a dos palabras. Cordis, que significa miserable, desdichado, y miser, que significa miserable y desdichado, y cordis, que significa corazón, que significa tener un corazón que siente la miseria, que sufre por el otro. Y ese es verdaderamente Dios. Dios sufre con nosotros, está con nosotros en esos momentos difíciles y permitió que nosotros pasáramos por la rebeldía para que nosotros aceptáramos luego su vida viendo la misericordia que tiene con nosotros. Dios no rechaza a nadie, aunque lo rechacemos. Y de tal manera, nosotros tampoco debemos rechazar a nadie, porque hemos decidido, como nos dice Isaías en el capítulo 55, mantener fiel en la alianza de Dios. Si queremos mantenernos atados con Dios, amarrados con Dios, no podemos rechazar a nadie, porque el evangelio es para todos. Pero claro, viene el demonio y te dice, y esa que te hace eso, y aquel que te trata mal, y este jefe de tu compañía que te trata de esta manera, a él no le vas a predicar el evangelio. A esa persona que realmente no te trata bien, no le vas a predicar el evangelio. Pablo dice que todo lo hace para todos, que tomen celo. Por un lado predico a los paganos para que los judíos tomen celo y en el nombre de Dios ellos también se arrepientan, porque Dios para todo tiene misericordia. Él ve nuestra miseria y verdaderamente nos da la gracia que necesitamos para entrar en nuestro corazón. Que así sea. Dios nos bendice por medio de Mateo capítulo 15, del versículo 21 hasta el 28. Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaron: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ese don de la inteligencia, pero también de esos dones de la voluntad, para unirnos en la sabiduría que está unida a los dos, a los dones de la inteligencia y también de la voluntad, porque la sabiduría nos da el sabor para nosotros, lo que conocemos, lo que aprendemos, lo que vivimos de Dios, tener gusto para hacerlo,
gusto para vivirlo, con alegría poder compartirlo, porque verdaderamente muchas veces estamos desanimados y no nos levantamos porque nos gusta el pecado, porque disfrutamos en el pecado, porque nos gozamos en el pecado. Pero si verdaderamente recibimos la sabiduría de Dios, nos va a dar gusto agradarle a Dios, hacer lo que Dios nos pide. Por favor, Señor, danos el don de sabiduría, que así sea. Vemos como verdaderamente Jesús nos muestra su misericordia, su verdadero amor. Él entra a la comarca de Tiro y Sidón. Y recordamos lo que dijo el Señor de Cafarnaúm. Cuidado, Cafarnaúm, porque si en Tiro y Sidón se habían hecho los milagros que se hicieron en ti, hace mucho que todos se habían convertido. Porque Tiro y Sidón son ciudades, claramente lo dice, es una cananea, son ciudades paganas, donde se vive en la brujería, donde se vive de otra manera, donde no se proclama la gloria de Dios, donde vive entregado al pecado. Pero esta mujer verdaderamente ha escuchado de Jesús y escucha que Él es el Hijo de David. Y ella, pensando que con su mente, creyendo que Él es Dios y diciendo Hijo de David, respondiendo esas palabras que le dijo el ciego, ella va a lograr llegar a Jesús. Y verdaderamente ella va donde Él gritando y le dice: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y verdaderamente le dijo: mi hija está atormentada. ¿Y qué le dijo Jesús? Se quedó callado, se quedó reflexionando. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros creemos en Dios y luego repetimos la palabra sin saber el sentido de esa palabra, sin saber el compromiso que conlleva esa palabra, sin saber por qué nos acercamos a Dios. Y verdaderamente los discípulos: oye, está gritando detrás de nosotros, escúchala. Y Dios verdaderamente también le ayuda a ellos, porque parece que ellos tampoco están entendiendo qué es lo que está pasando. Y le dice el Señor: yo he venido y he sido enviado para las ovejas. Son ovejas, porque son ovejas. Dios puede ser su pastor, pero están descarradas. Yo he venido a las ovejas descarradas de Israel. ¿Y qué es lo que verdaderamente encuentra el Señor? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere compartir el Señor? Lo que nos dice después. Cuando verdaderamente ella vuelve de nuevo, se le acerca y le dice, y se le postra delante de Él. Recuerde que le había dicho al Señor, que le había dicho Hijo de David, pero no se había postrado, y ahora se postró delante de Él. Y postrándose, que significa lo adoró, y le dijo: Señor, ayúdame. Entonces verdaderamente el Señor le reparte a ella qué es lo que está pasando. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perritos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Verdaderamente yo puedo hacer milagros. Verdaderamente yo soy Dios. Verdaderamente, gracias por adorarme. Estás haciendo lo mejor. Estás dejando de adorar todos esos ídolos paganos que tú estás adorando. Por ahora entiende la cosa. Yo no solamente te quiero hacer un milagro. Yo no solamente quiero que tú tengas ahora mismo una experiencia conmigo. No quiero una alegría del momento. Yo quiero que tú desde ahora seas alegre para siempre. Ella fue a buscar un milagro para su hija, pero ella también necesitaba un milagro. ¿Y cuál era ese milagro? Que ella también es hija de Dios. Que su hija también es hija de Dios. Y eso es lo que verdaderamente Dios le quería explicar. Es donde verdaderamente Dios la quería llevar. Tú eres hija de Dios. Y si llegaste a mí, es porque verdaderamente yo tengo que proclamarte el verdadero evangelio. Dios te ha llamado a que sea hija. Y verdaderamente ella replicó y dijo: sí, pero los perritos también comen las migajas que caen. Verdaderamente tu fe es grande. Verdaderamente, como dice, así se cumplirá. Porque has reconocido el mensaje del Señor. Te ha llamado a ser hija. Y cuando Dios te llama a ser hija, te llama a vivir en la libertad. ¿Y cómo entendemos la libertad? Bueno, podemos leer el Catecismo de la Iglesia desde el numeral 1730, pero vamos a leer el 1731 y tú puedes seguir leyendo más para abajo. La libertad es poder, radicando en la razón y en la voluntad, o sea, en mi pensamiento y en la fuerza que tengo para hacer lo que verdaderamente Dios me pide. El dominio propio unido a la razón es donde reside ¿qué?
donde claramente está el poder de la libertad. De obrar o de no obrar, de hacer esto o de hacer aquello, de ejecutar así, por sí mismo, acciones deliberadas, o sea, hacer el mal. Por el libre albedrío, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre, y cuando habla del hombre y la mujer, porque del Antiguo Testamento se habla el hombre, y no es que son machistas, sino que los judíos veían claramente cuando hablaba del hombre la familia entera. Entonces se habla del hombre, de la mujer, de los hijos y de todo. Una fuerza de crecimiento. Escucha, la libertad es en el hombre, en todos, hembra, mujer, niño y todo. Una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Entonces, verdaderamente, Dios lo quiere contigo. Dios lo quiere con todo. Sí, Dios te quiere hacer un milagro. Sí, Dios te quiere levantar. Sí, Dios te quiere dar ánimo. Sí, Dios te quiere dar todo lo que tú necesitas para seguir hacia adelante. Pero como hijo, por eso no está bien compartir el pan con los perritos, con los que solamente quieren ir a donde el Señor, hazme este milagro y luego yo vivo como yo quiera, hazme este milagro y si te vi no te conozco. No, el Señor dice que verdaderamente sí, todos estamos llamados a recibir los milagros de Dios, a recibir las bendiciones de Dios, pero como hijo, porque si eres hijo, recibe la bendición de tu Padre que viene desde Abraham, el cielo, la tierra, las bendiciones. Y no solo eso, que eres feliz desde ahora, porque recibes el poder. ¿Y cuál es el poder? La libertad de saber que si tú te formas en la voluntad, que si tú te formas en la razón, tú puedes vivir feliz. Tú puedes vivir con una fuerza tan fuerte en el crecimiento de la maduración de la verdad y la bondad, que verdaderamente eres bienaventurado, porque estás unido a Dios, porque verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente, oye, esto verdaderamente Jesús lo entendió, y como Jesús lo entendió, y verdaderamente era Dios, y verdaderamente era hombre, Él vivió feliz, y hizo la voluntad de Dios, que era que Él verdaderamente nunca negó ser hijo de Dios. No niegues ser hijo de Dios. Llega a los pies de Cristo con todo lo que necesitas. Pero para ser hijo, como fue el hijo, para nosotros verdaderamente vivir felices desde ahora. Porque lo más feliz que podemos vivir nosotros es saber que tenemos un Padre Celestial que verdaderamente está siempre con nosotros. Lluvias de bendiciones.